Hola, bienvenidos a Macumba, sean bienvenidos. Chicos, gracias por pasarse al canal nuevamente. Como ya vieron el título del video, en esta ocasión hay chismecito mágico. Les quiero contar una historia que me sucedió hace bastantes años. Este es un story time de la vez que me llevé un fantasma a mi casa. Corría el año de 1998, teniendo yo apenas 15 años de edad. Totalmente inexperto en el área del esoterismo, de la magia o del ocultismo, pero ya habiendo iniciado mi camino en solitario apenas hacía 2 años, para ser exactos, en octubre de 1996. Y es que sí, habían pasado 2 años, pero en aquel entonces no había internet, no había manera de encontrar información del ocultismo o del esoterismo de manera sencilla. El internet apenas iba a llegar a mi ciudad, así que si uno quería investigar un tema, tenía que hacerlo en libros o donde se pudiera. Yo llegué incluso hasta investigar en revistas acerca del tema, o sea, literal, ir al puesto de revistas y comprar las revistas que hablaban de dichos temas. Sé que suena cliché, pero no era como hoy que te metes, googleas algo y ya te va a aparecer la información. Antes tenías que batallar y por lo tanto para aprender estos temas tardabas muchísimo tiempo. Pero fue así como di con el péndulo, un método mágico para la adivinación, pero también para la purificación de energías e incluso para la comunicación con espíritus. Lo poco que había estado leyendo del péndulo me fascinó demasiado y bueno, no tardé mucho en hacerme de uno. Con el dinero que yo ganaba vendiendo en un tianguis, yo iba comprando mis cosas brujiles. Y en una ocasión me compré mi péndulo en una de las pocas tiendas esotéricas que habían en mi ciudad, si no es que en ese entonces era la única tienda que había. Y bueno, yo llevaba mi péndulo a todas partes, me lo llevaba incluso hasta en la escuela y me la pasaba practicando con él. Cabe mencionar que no hice ningún ritual de consagración, ni lo intencioné, ni nada por el estilo, y ese fue el primer error. Pero bueno, duré semanas practicando con él a manera de adivinación principalmente, pero al poco tiempo me empezó a dar curiosidad esa otra área del péndulo, que es la comunicación con los espíritus. Claro que teniendo yo 15 años de edad, totalmente inexperto, pues yo no contaba mis inquietudes a mis papás, ¿verdad? Aunque ellos sabían que mi gusto por lo esotérico estaba evolucionando cada vez más, puesto que yo ya me compraba mis libritos y hacía mis inciensos o mis infusiones en la estufa. Incluso me llegaron a ver fundiendo metales en la estufa, como si fuera alquimista. Pero bueno, no se les iba haciendo raro ese tipo de prácticas o de lecturas. Sin embargo, el hecho de querer contactar con alguna entidad espiritual, pues era un tema que no iba a comentar. Yo creo que si lo hubiera comentado, mis papás me arrancaban el péndulo del cuello y lo tiraban a la basura. Empecé entonces a practicar esta parte del péndulo, a intentar una conexión o algún tipo de comunicación con algún espíritu, así sin más, sin previo ritual y sin protección alguna. Segundo gran error. Se supone que el método que estaba utilizando era simplemente de obtener respuestas de sí o no, dependiendo a dónde girara el péndulo era sí, y si giraba al lado contrario era no. Al principio no lograba contactar con nada, lo intenté varias veces, por ejemplo en mi habitación, sin éxito alguno. El péndulo giraba, pero más bien me parecía que era yo haciéndolo girar. No fue sino días más tarde que se me ocurrió intentarlo en la preparatoria, es decir, en las instalaciones de la prepa. Y es que la verdad me encontraba algo aburrido. En ese tiempo yo tenía prácticas de laboratorio y eran muy tardadas. Después de las clases me tenía que quedar en el laboratorio por varias horas, haciendo muestreos o haciendo análisis principalmente de agua, y era esperar. A veces tenía que esperar a que las máquinas hicieran su chamba y era quedarme allí haciendo tiempo muerto. Entonces en esos tiempos muertos aproveché para practicar con el péndulo dentro de la escuela, a veces dentro del laboratorio, a veces afuera, pero ¿qué creen? Tampoco sucedió nada. Y así estuve hasta que un día
que por fin pude salir del laboratorio, ya me tenía que ir a mi casa, lo intenté nuevamente dentro de las instalaciones y nada, no hubo contacto con nada, entonces decidí irme. Pero por alguna razón, cuando salí de la prepa, me dieron ganas de volverlo a intentar justo afuera de la entrada principal de la preparatoria. Me senté en unas bancas que estaban enfrente de la puerta principal porque era como un puesto de comida que por la hora ya estaba cerrado, pero las bancas allí estaban. Entonces me senté allí, saqué mi péndulo y volví a intentarlo. Aquí es importante mencionarles que justo entre donde yo estaba sentado y la entrada principal de la preparatoria pasan unas vías del tren, así tal cual, el tren pasa por allí. Y esto no era raro, casi diario lo veíamos pasar. Pues bien, comencé la sesión y esta vez fue diferente. El péndulo ya parecía moverse por sí solo. Era muy sutil, pero sí podía notarlo. Entonces sí pensé que ya está. Empecé a tener una conexión con algún espíritu que estaba ahí, pero también debido a mi inexperiencia, pues solamente hice preguntas random. Realmente no sabía qué preguntar y solo por las prisas o por la situación empecé a preguntar lo que se me ocurría en ese momento. ¿Hay alguien aquí? Sí. ¿Eres un espíritu? Sí. ¿Eres el espíritu de una persona? Sí. ¿Falleciste en este lugar? No. ¿Eras mujer? No. ¿Eras hombre? Sí. ¿Eras un hombre mayor? No. ¿Eras un hombre joven? Sí. ¿Falleciste a los 20 años? No. ¿Falleciste a los 19 años? No. ¿Falleciste a los 18 años? Sí. ¿Falleciste en un accidente? Sí. ¿Un accidente en las vías? Sí. ¿Falleciste hace mucho? Y no me respondió. Como ven, era un poco frustrante ese tipo de comunicación, pero no había más. Era la única manera de poderse comunicar con el péndulo. A la vez que me emocioné, porque parecía que realmente estaba haciendo contacto con un espíritu, pues no había manera de conversar, digámoslo así, como se conversa con alguna persona, en la que puedes preguntar y la persona te va a responder con más detalles. El mismo método del péndulo no te lo permite. Al menos como yo lo estaba empleando esa ocasión, no me lo permitía. Entonces, debido a que ya era tarde, ya estaba cansado, ya tenía hambre y que no podía sacar una plática tal cual yo me imaginaba, decidí simplemente hacer algunas preguntas más para ya irme a mi casa. ¿Tienes familia? Sí. ¿Tu familia te está buscando? No. ¿Recuerdas tu nombre? Sí. ¿Tu nombre empieza con A? No. ¿Tu nombre empieza con E? No. ¿Tu nombre empieza con I? No. ¿Tu nombre empieza con O? Sí. Su nombre empezaba con la letra O. Entonces se me ocurrió que quizás se llamaba Omar u Oscar, pero no le pregunté. Hubiera sido más tardado hacerlo letra por letra. Además, solamente podía pensar en lo triste que sería ser un joven de 18 años que falleció en un trágico accidente con tanto por vivir, tantas metas, quizás tantos sueños, tantas experiencias que tenía por delante y que por alguna razón eso se vio
truncado. De alguna manera empecé a sentir algún tipo de empatía por él, pero ese sentimiento cambió drásticamente cuando se me ocurrió preguntarle lo siguiente. ¿Te molesta que te esté haciendo preguntas de tu vida? Sí. En ese momento sentí un escalofrío terrible. Se me puso la piel chinita y los vellos de los brazos se me erizaron. Fue una sensación de golpe, como una descarga eléctrica que me recorrió la columna vertebral. Les aseguro que me dio mucho miedo, así que lo único que hice fue agarrar mi péndulo, guardarlo en la bolsa del pantalón, levantarme e irme. Así, sin despedirme ni nada. Gran error. Una vez que llegué a mi casa, pues ya, digamos que se me olvidó todo porque me puse a hacer ya mis actividades y todo normal. Pero ese terror que pasé jugando al péndulo, no me esperaba que volvería en la noche. Justo antes de dormir yo estaba terminando una tarea para la mañana siguiente. Terminé y todo, entonces me dispuse a acomodar lo que es mi mochila, mis libros, libretas, etcétera, etcétera, para el día siguiente de clases. Ciertamente antes yo era un poco más o mucho más obsesivo con el orden de lo que soy ahora, entonces tenía todo perfectamente acomodado. En mi cuarto había un ropero bastante antiguo, heredado de años por la familia. En ese momento estaba en mi cuarto y recuerdo que arriba de ese ropero yo tenía varios libros de la escuela, pero también libros que ya iba comprando acerca de el esoterismo, la magia, etcétera, etcétera. Bien organizaditos, bien cuidaditos, allí estaban arriba del ropero. Pues bien, apagué la luz para meterme en mi cama ya dispuesto a dormir, pero ¿cuál fue mi sorpresa? Que en medio de la oscuridad escuché un ruido muy, muy fuerte dentro de mi cuarto. De verdad, en ese momento, estando todo oscuro, no supe qué era. Solo escuché un ruido bastante fuerte adentro de mi habitación, lo suficiente como para levantarme de un brinco, encender la luz y darme cuenta que todos esos libros que yo tenía tan bien acomodaditos, tan perfectamente organizados arriba de mi ropero, estaban tirados en el suelo. Aquel miedo que yo había sentido jugando al péndulo me volvió a recorrer el cuerpo. Pero en ese momento, por el ruido tan fuerte, mis papás se levantaron y abrieron la puerta de mi habitación. Y creo que ellos se asustaron más por la expresión de mi rostro que por el hecho en sí. Me preguntaron que qué había pasado. Y pues yo les dije que no sabía, que no tenía idea, que se habían caído los libros y que seguramente yo no los había acomodado bien y que la ley de la gravedad pues hizo de las suyas. Pero obviamente yo por dentro me estaba muriendo de miedo. Yo sabía que eso era consecuencia de haber hecho enfadar a un muerto. O quizás solamente estaba buscando llamar mi atención. No lo sé. Pero una cosa sí era segura. Aquel espíritu me había seguido hasta mi casa. No sé cómo logré dormir, pero me dormí y a la mañana siguiente otra vez todo normal, todo bien, todo cool. Me preparé para irme a la escuela, etcétera, etcétera. En mi mente yo pensé, quizás fue una coincidencia, quizás sí fue la ley de la gravedad y quizás este asunto hasta allí quedó. Pero no, el asunto no había terminado. Y no solo eso, sino que se iba a poner peor. Al anochecer le pedí a mi hermano menor que si quería dormir conmigo en mi habitación, a lo cual me dijo que sí. Como teníamos literas en ese cuarto, pues era bastante factible. Él decidió dormir en la litera de arriba y yo dormí en la litera de abajo. Pero ya entrada la noche, mi hermano me despertó y me dijo, Julio, no me jales las sábanas.
Les juro que el miedo me volvió. Pero yo le dije, yo no estoy haciendo eso, ya vuélvete a dormir. Sin embargo, a los minutos me volvió a decir, Julio, no me jales las sábanas. La voz de mi hermano ya se estaba quebrando. Ya empecé a percibir un miedo en él también. Después de todo, él estaba chiquito, pero a mí también me empezó a dar miedo. Yo solamente pensé, no mames. Y le dije, es que yo no estoy haciendo eso. Es más, si quieres te cambio de cama. Y cambiamos. Él se bajó y yo me fui a la litera de arriba. Pensé que esa iba a ser la solución. Estuve en la litera de arriba intentando dormir, pero no les miento. A mí también me jalaron las sábanas. Mi única reacción en ese momento fue decirle a mi hermano, oye, ¿no quieres que durmamos juntos en la litera de abajo? Y me dijo, sí. Y bueno, esa noche fue todo lo que sucedió. Quizás no pasó a mayores, pero yo no me esperaba lo que venía a continuación. A la noche siguiente, obviamente mi hermano ya no quiso dormir conmigo. Así que volví a dormir yo solo, esperando que esta vez quizás ya no sucediera nada y que el fantasma se fuera por sí solo. Y bueno, como ya les digo, esa siguiente noche volví a dormir yo solo. Afuera de lo que era mi habitación había un pasillo bastante largo y bastante oscuro, debo decirlo. A la mayoría de mis primos les daba mucho miedo ese pasillo. A mí no, pero esa noche sí me dio mucho miedo. Porque justo afuera de mi cuarto empecé a escuchar pasos recorriendo todo el pasillo. Les estoy hablando ya de madrugada, cuando se suponía que todos estábamos dormidos. Yo empecé a escuchar esos pasos que recorrían una y otra vez todo lo largo del pasillo. Los pasos llegaban a la puerta de mi cuarto y se regresaban por todo el pasillo hasta el final. Se detenían y se regresaban justo para detenerse nuevamente en la puerta de mi habitación. Yo les juro que sentía que se me salía el corazón, porque en mi mente pensaba que en cualquier momento podían abrir la puerta. Yo los percibí como pasos muy pesados, como si se tratara de una persona caminando con algún tipo de botas de trabajo, porque eran pasos firmes pero pesados. La verdad me quedé congelado debajo de mis sábanas. No tuve ni el valor de levantarme a encender la luz, y es que para colmo desde siempre me ha gustado dormir en la penumbra. Pasaron algunos minutos que para mí fueron horas y esos pasos se seguían escuchando, recorriendo el pasillo una y otra vez, solo para detenerse afuera de mi puerta. Pero de repente los pasos se detuvieron. Ya no escuché nada. Yo seguía debajo de las sábanas, pero con el oído bien agudizado por si volví a escuchar algo. Y no, ya no escuché nada. Hasta después, que ya no escuché pasos, sino algo peor. Escuché que la puerta de mi cuarto comenzó a abrirse. Yo no sé cómo me armé de valor, pero me levanté de un brinco. Corrí hacia la puerta y la cerré de un solo golpe. Ni siquiera encendí la luz. Cerré la puerta y me devolví a la cama a taparme nuevamente. Y ahí sí, ya no escuché nada. Ya no se volvió a escuchar ni pasos, ni la puerta, ni nada. Esa noche fue todo lo que sucedió. De nueva cuenta, la mañana siguiente pues todo normal, la escuela, las actividades, etcétera, etcétera. Pero al caer de nuevo la noche, pues yo ya estaba de lo más nervioso, pensando, ¿qué más? ¿Qué más van a hacer? Y yo sin poder decir nada, sin poder decirle a mis papás que sin querer me había traído un fantasma a la casa. ¿Cómo les explicaba o qué podía hacer? Me puse a pensar
¿Qué podría ser el fantasma de un joven, quizás llamado Omar u Oscar, que falleció a los 18 años afuera de la prepa? Quizás era lógico porque él mismo me había dicho que su accidente tenía que ver con las vías del tren. Y por la prepa pasan las vías del tren. Pero también me dijo que no falleció allí, falleció en otro lugar. Entonces pensé, este fantasma está recorriendo las vías, porque no falleció allí. Tuvo que haber fallecido en otro punto. Y fue en ese momento que me di cuenta. Recordé el trágico accidente que había ocurrido 2 años antes, el 31 de mayo de 1996. Un camión de pasajeros intentó ganarle el paso al tren, pero no lo logró, dejando sin vida a 34 personas, entre ellas estudiantes y jóvenes. Se dice que incluso niños. Fue uno de los hechos más trágicos y tristes que han pasado en mi ciudad. Incluso la mamá de una compañera mía de la secundaria falleció debido a ese accidente. Varias personas que venían de su trabajo, de la escuela o de practicar algún deporte, ya no llegaron a sus casas. Perdieron la vida allí en las vías del tren. Creo que cuando me di cuenta de eso me quedé frío. Me convencí que no era una entidad negativa haciéndose pasar por un joven de 18 años llamado Omar u Oscar, sino que realmente sí era el espíritu de una persona que falleció en las vías del tren y que buscaba ayuda. Y debido a mi imprudencia, pues se topó conmigo. El problema era yo qué podía hacer. Entre las cosas que ya había leído para entonces, también he escuchado, porque quizás es algo muy común, que se dice que prenderles una veladora a los difuntos les ayuda mucho. Pero más de eso yo no sabía. Así que decidí seguir mi intuición e hice un ritual. Una veladora blanca, un tazón de agua y algunas flores para pedir por el alma de Omar u Oscar. Pedir que trascendiera, pedir que descansara en paz y ya no vagara en este plano. Ya no tenía miedo. La verdad lo hice con mucha sinceridad. Lo curioso de esa historia es que después de que hice ese ritual, ya no supe nada. Ya no pasó nada. A partir de esa noche, ya no sucedió nada que me hiciera pensar a mí que el fantasma seguía en mi casa. No sé si el ritual funcionó o si este espíritu regresó a las vías del tren. Quiero pensar en mi mente que de alguna manera pude ayudar y que realmente su espíritu ya está descansando en paz. Y espero que así sea. Por lo pronto las cosas volvieron a la normalidad en mi casa. Bueno, al menos un tiempo. Pero bueno, el susto que pasé creo que ya nadie me lo va a quitar y todo queda en una experiencia, en una historia bastante interesante y sobre todo eso, en una experiencia de la cual créanme que aprendí bastante. Y quisiera decirles que también ustedes tengan cuidado, las cosas no se hacen nada más por jugar o por curiosidad, y si sí, hay que tener su debida precaución y su debida protección sobre todo, porque si no, se puede llevar un susto como este o quizás uno peor. Muchas gracias por ver este video. Coméntame qué piensas. ¿Tú crees que realmente haya sido un fantasma o crees que haya sido alguna otra entidad aprovechándose de la situación? O si tienes alguna anécdota paranormal y te gustaría compartirla, a mí me encantaría leerla. Pero bueno, de mi parte eso es todo. Nos vemos en un siguiente video aquí en Macumba, Espíritu y Magia.